¿Qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. De lo que quiero hablar hoy es de la destrucción de la clase media. Y para eso quiero remontarme un poquito a que los que recuerden, por ejemplo, lo que platican nuestros padres y nuestros abuelos de cómo era la situación económicamente y cómo la recuerdas tú. Eh, por allá de los años 60 y 50. Yo nací en el 80, entonces lo que platicaban mis padres, ¿verdad? Pues era de esos años y obviamente pues los abuelos pues se remontan mucho más atrás. Pero la clase media pues siempre ha sido pues el corazón de la sociedad y ha sido como un símbolo de la estabilidad, del progreso, de las oportunidades que ha habido para progresar y para crear esa sociedad firme que siempre hemos conocido. Gente que eran empleados, trabajadores seculares, ya sea de gobierno o de empresas particulares, empresarios pequeños, empresarios grandes, y pues las familias, todos construyendo un mundo en donde el esfuerzo pues prometía una vida digna. Entonces, hasta hoy en día, y yo sigo siempre diciendo, lo único que necesitamos es salir y trabajar, ¿verdad? Y buscarle. Siempre hay oportunidades. En otros lugares hay más oportunidades que en otros. Y también depende mucho de esa visión crítica que tengas para encontrar esos nichos de mercado en donde puedas lucrar el mercado o hacer algo, ¿verdad? Para producir un ingreso a ti, traerlo a tu familia. Pero pues de repente, como que de los años 2000 para acá, todo cambió. Sí, obviamente cambió muchas cosas. El 9/11 en Nueva York cambió cómo era la vida en Estados Unidos y por ende cómo era la vida en muchas partes del mundo, porque nada más hablando de algo simple, volar y pasar por un aeropuerto después del 2001, nunca fue lo mismo. Entonces, eh, se generaron muchas fuentes de empleo en otras áreas y se perdieron muchísimas fuentes de empleo en otras áreas. Parte de lo que está sucediendo el día de hoy, al menos aquí en los Estados Unidos, es que no hay trabajos porque simplemente la mano de obra siempre ha sido cara aquí. Entonces, la mano de obra la exportaron, la mandaron a otros lugares, la mandaron a México, la mandaron a China, la mandaron a Centroamérica y pues hoy carecen de trabajos. El día de hoy la clase media pues se está desvaneciendo, se está desapareciendo frente a nuestros ojos. Es algo curioso. Seguimos perteneciendo a esa clase media porque yo no soy millonario y, y conozco muy pocos. Entonces la mayoría tenemos que buscarle la manera de generar y producir algo al día a día. Esa clase media pues está como atrapada, por ponerlo de alguna manera, frente de una economía que es muy desigual. Gente tiene mucho dinero y es muy poca y ahí está acumulada la gran parte de la riqueza y la gran mayoría pues no tiene, o sí tiene, pero no está logrando acumular para entonces pasar a ese otro nivel en donde estás en la categoría de millonario. O incluso yo pensaría que ya es muy difícil ni siquiera aspirar a ser millonario hoy en día. Ya con que seamos centenarios, ¿no? Que tengamos cientos, no mil millones, centenarios. Ese es uno de los términos que siempre me ha gustado bromear con ellos. Y pues esta clase media tiene un futuro incierto al no estar logrando acumular, al no estar logrando lo que generaciones, apenas una generación atrás, nuestros padres lograron y no se dieron nuestros abuelos. En ese tiempo, pues, no he logrado descifrar, pero pues había muchísimas más oportunidades y muchas cosas pues eran más redituables en la sociedad. Entonces ahí estaba un gran potencial para que pudiera establecerse una clase media alta. Pues nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos hasta este punto en el que la mayoría de la gente vive día a día, ¿no? O incluso ni siquiera el día a día, vives el día de ayer o a día anterior? En los próximos minutos, pues quisiera que te quedaras. Vamos a tratar de explorar eh, algunos de esos puntos y de qué es lo que está destruyendo la clase media, qué es lo que inició la detonación de la destrucción de la clase media y qué es lo que significa para todos nosotros uso siempre el término como inversionista de los ciudadanos de a pie. Así que te invito, no te vayas, quédate. Si tienes algún comentario al respecto de lo que vamos a hablar, pues deja los comentarios ahí abajo. Te invito a que nos sigas en el canal. Si es una opción para ti, mejor búscanos en YouTube. Ahí estamos con una página que se llama Entrepreneur Podcast y se llama igual en YouTube. Y aquí te dejo el enlace abajo también para que nos sigas en Facebook, en YouTube también. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video.
Hoy quiero hablar de la clase media y la destrucción de ella. Solo quiero que vayamos un poquito al pasado y pensar, yo no nací en los setentas, pero pensemos en esos años, en los setentas, cuando la mayoría de la gente tenía una casa o los que aspiraban a tener una casa lograban comprarla. Imaginemos que esas familias también tenían la posibilidad de comprar un automóvil, tener el automóvil ahí enfrente de la casa o en el garage de la casa. Esas familias pues eran el pilar de la sociedad, era el corazón de lo que representaba una población en general, dependiendo del área en donde estuvieran. Si en el caso, por ejemplo, de México, pues hacia el sur tenías lo que es más trabajos del campo y producción de alimentos, y hacia el centro pues había más industrialización y hacia el norte no se diga, era donde había más oportunidades de trabajo que no tenían que ser trabajos de sol. Entonces, y obviamente en ciudades grandes, en las urbes grandes como en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, Guadalajara, pues eran oportunidades de trabajo, trabajo de oficina. Y obviamente todo el mundo aspiraba a tener un trabajo del gobierno, o recuerdo que también todo el mundo aspiraba a trabajar para Pemex, ¿no? Si lo recuerdan, o para la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Cosas así. Pues todo eso traía una gran estabilidad social. Eh, y pues era como el sueño, ¿no? Ojalá hoy fuera tan fácil, aunque todavía existen esos trabajos, muchos de ellos han ido poco a poco desapareciendo debido a las implementaciones de tecnología y en otros casos, pues simplemente esos trabajos ya no existen en la zona, no están como las maquilas, ¿no? Ya no están, ya la mano de obra ya no se hace aquí, todo se hace en China, se hace en Tailandia. Parte de eso, pues es por lo que hoy en día estamos viendo y escuchando todo esto de las guerras de aranceles y los aranceles que les están poniendo, que se está poniendo China a Estados Unidos y Estados Unidos a China, y pareciera ser que es un cuento de nunca acabar, ¿no? Eh, cuando, cuando pues lo que está sucediendo lo fue propiciado por el mismo Estados Unidos. Y pues pensando en qué es la clase media no solo era un grupo de personas, era como más bien un estilo de vida, ¿no? A lo que aspirabas a pertenecer o a ser dentro de la sociedad, a tener una vida digna. Y pues más del 60%, o sea, más de la mitad de la población en muchos países vivía así, de acomodados. Y tenías acceso a la educación, que era como que lo más importante. Curiosamente, lo noto, eh, aunque, por ejemplo, mis abuelos no tenían estudios y aunque estaban bien acomodados, se enfocaron mucho en que la siguiente generación estudiara. Y eso se me hace muy peculiar porque sí estudiaron todos, pero esa acumulación de riqueza que hubo entre dos generaciones atrás, después de la generación que fue y estudió, no hubo una preservación de ni una transferencia de riqueza, de la acumulación que hubo. No, no quiero llamar que eso fue una ignorancia, porque pues no, ignorantes no eran, o sea, por algo habían logrado lo que habían logrado, pero más bien fue la planeación para poder ah, transferir o transformar el dinero viejo al dinero nuevo, porque la sociedad cambió. Entonces, no, si no hubo una planeación para que ese dinero se transformara del estilo viejo de ganar dinero al estilo nuevo, ahí fue donde pues se abrió una brecha y prácticamente pues no se transfirió la gran parte, ¿verdad? Ellos se enfocaron en proveer estudios y pues sí, hubo herencias y demás, pero creo que se hubiera podido lograr mucho más si hubiera habido una planeación y una preparación para la transición a la nueva generación, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y cuáles son los roles, si es que se está haciendo una plataforma para que las demás generaciones que vienen pues tengan las opciones y mejores opciones que tuvo la generación anterior. Entonces, con ese acceso a la educación y a la salud, pues como que había una cierta confianza de que había un futuro predecible. Y pues miren hoy a su alrededor, ese mundo pues prácticamente se está desvaneciendo, como que no podemos predecir qué es lo que sigue, ¿no? O sea, vamos a crear algo, vamos a formar algo, vamos a ahorrar para algo y qué va a suceder. Sí, sí, creo que existe el mapa a seguir para las generaciones que siguen, pero a la misma vez estamos con mucha incertidumbre. Y si no aprendes a leer esos cambios, esas transiciones, que hoy en día ya no van a ser de una generación a la otra, en la misma generación nuestra y en la de nuestros hijos,
ellos van a vivir un tsunami de cambios que no nos tocó a nosotros. O sea, nosotros como que fuimos poco a poco, ok, ahora vamos a empezar a usar las computadoras y después empezamos a eh, tener pues más cambios y más avances tecnológicos, ¿no? Y nuestros hijos va a ser sumamente radical, va a ser muy, muy rápido. Y si no existe esa planeación, si no existe ya esa visión para lograr hacer esa transferencia a las siguientes generaciones, pues va a arrasar con lo poco que hayas logrado en esta vida laboral que llevas, realmente, ¿no? El, el mundo, quisiera no usar la palabra, pero pareciera como que se está desvaneciendo la posibilidad de pertenecer ya a esa clase media, y no estoy hablando de una media alta, ya de la media media, o sea, porque cada día es más difícil, ¿no? Acumular, cada día es más difícil lograr, eh, no sé, los precios de las casas, al menos aquí en Estados Unidos, en la mayor parte del país, con excepción de este lugar en donde estoy, son unos precios ridículos que dices, o sea, California, una casa pequeñita, $1 millón, ¿de dónde? O sea, con eso, si los tuviera, pues obviamente no me compro una casa en California, oye, me la voy y me la compro en la orilla de la playa en otro lugar del mundo, porque pues no tiene sentido, no tiene coherencia, ¿no? Los carros nuevos están carísimos, o sea, para la gran mayoría de la gente pues, es imposible comprar un carro nuevo, aunque ya existen los créditos, pero también, por ejemplo, ahora existen muchos otros factores, no solamente afectando los precios de los artículos, sino que, por ejemplo, pues antes no te exigían tener un seguro, por así ponerlo. Ahora sí, o sea, no puedes andar sin seguro y ese es otro gasto más que tienes encima. No quiero mencionar las deudas y la cantidad de gente, o sea, es tratar de ejemplificar nada más la cantidad de deuda que existe en algo simple, tarjetas de crédito en la población. Los que usan las tarjetas de crédito, gran mayoría, pues es la clase media. Y la clase alta también usa esas tarjetas de crédito, pero las usa de una manera diferente, como una herramienta. La clase media las usa para sobrevivir. Y pues de esa manera las deudas nunca terminan, aunque estamos viviendo en una sociedad económica basada en deuda. O sea, el dinero no existe. El dinero que traes en la mano no existe. Esa es una nota de deuda. Y para crear más dinero se tiene que crear más deuda. Y bueno, para eso pues empecemos por el principio, ¿no? ¿Por qué este sueño de llegar a pertenecer a la clase media se empezó a desmoronar? La primera cosa que pienso que impactó a la clase media, pues fue la globalización. Y obviamente tiene sentido la globalización hasta cierto punto, porque, por ejemplo, por ponerlo en palabras simples, si tú quieres producir tomates, cebollas y aguacates, el tiempo no te va a alcanzar, ¿verdad? Para producir cuando estás atendiendo la hortaliza de tomates y la hortaliza de papas y la hortaliza de cebollas, eh, y ya se te acabó el día. Entonces, al final vas a lograr nada más producir para comer tú, pero si de eso vas a vivir, pues no tienes para vender. Pero si tienes una persona que nada más se dedica a los aguacates y una persona que nada se dedica a los tomates y una que se dedica a las cebollas, entonces ahí crece tu capacidad de producir y al final lo vendes y utilizas esas ganancias y ya compras de lo demás que los demás están produciendo un poquito y es lo único que compras para tu consumo. Entonces hubo una gran producción en el momento en el que hubo una globalización, hubo un gran incremento en la producción. Porque pues antes de eso siempre recuerdo escuchar, ¿no? De chico, cuando decían, no, pues es que hay gente en el mundo que no tiene que comer. Hoy ya no lo oímos, ¿verdad? Y la gran mayoría del planeta es obeso o tiene diabetes, porque ahora hay exceso de todo. Entonces, pues eso lleva a reforzar eso, de que esos pilares de que la globalización no es tan mala hasta cierto punto. Y lo segundo que empezó la destrucción de la clase media, pues fue la implementación de la tecnología. Volviendo un poquito a lo de la globalización. La globalización, pues obviamente se llevó gran parte de la producción a lugares donde la mano de obra era barata o lugares donde era muchísimo más fácil que se produjera algún tipo de alimento, por ejemplo. Entonces, pues las empresas empezaron a llevarse esos trabajos a otros países y a otros lugares del mundo. Algunos están en México y México fue uno de los beneficiados de esa migración o de la exportación de la mano de obra de Estados Unidos hacia otras partes del mundo. Y obviamente hoy en día, pues Estados Unidos está sufriendo por esa exportación de mano de obra a otras partes del mundo. Y la mano de obra, pues se fue a donde estaba siendo recibida por un menor gasto en la mano de obra, en el trabajo. Y algunos beneficios también en los impuestos. Este, pero pues quiero ponerles un video nada más. Por ejemplo, existe un lugar en Detroit que en algún punto fue la capital de los vehículos. Era donde se fabricaba la gran mayoría de los vehículos en los años 60, en los años 70, parte de los 80. Y cuando estuvo en auge
y toda la gente que vivía ahí trabajaba en el ensamblaje, en las líneas de ensamblaje de los vehículos, pues era una época de oro, ¿no? Para esa zona. Y quiero que vean este video cómo está ahora. Es lo que le llaman el cinturón de óxido, the belt of rust, o the rust belt, en esa zona. Parece que les explotó una bomba y está horrible en eso, sí, la seguridad está horrible y la gente, la población ahí, pues en realidad no sé de qué vivan. Yo creo que la gran mayoría pues dependen de alguna asistencia del gobierno, pero pues ahí ahorita no están produciendo nada, nada más están ahí sobreviviendo y esas son las pocas gentes que quedan, pero la gran mayoría de los lugares pues están abandonados. Parece una escena de película de esas de zombies. Vamos a ver el video. ¿Se acuerdan de Detroit? ¿Qué imagen tienen de Detroit en su cabeza? Sería bueno actualizarla, ¿no? Se los digo de compa. No sé qué imagen tengan de Detroit. No sé si un equipo de básquet o edificios o a lo mejor Michael Jordan, Scott Pippen. No sé qué tengas de imagen de Detroit. Pero déjate digo cómo está Detroit hoy. Así está Detroit hoy. Para que ustedes vean lo peligroso de someter el Estado a los intereses del mercado. Una ciudad abandonada, una ciudad en decadencia, una ciudad sumamente peligrosa, sumamente violenta, que prácticamente en 1950 tenía 1.900.000 habitantes y hoy 2025, 630.000 habitantes. Más de 78.000 edificios abandonados. Después de la salida de Ford, Chrysler y General Motors, prácticamente quedó como una ciudad fantasma, abandonada y destruida. Y bueno, ¿qué sucedió en esos lugares? Pues simplemente de la noche a la mañana pues, cerraron las fábricas y miles de personas pues, ya no tenían nada que hacer. Y a eso súmale, pues viene a entrar la tecnología y muchas cosas que se hacían manualmente vienen a ser reemplazadas por una máquina que ahora las hace con muchísimo más precisión y muchísimo más rápido y no se cansa, no va a estar con que se acabaron las 8 horas, estoy cansado, ya no quiero estar parado, mañana me siento mal y no vengo a trabajar. Eso realmente pues es el inicio de para dónde vamos. Eventualmente las máquinas nos van a reemplazar y a todos nos van a mandar a la casa. Así de simple. Piensa en las líneas de ensamblaje que ahora pues, ya son completamente manejadas por robots. Hace un par de años, aquí cerca de donde estoy, construyeron una bodega enorme, enorme, enorme de la compañía Amazon. Y está súper grande la nave de superficie. Y lo primero que pensé, dije, se viene una ola de trabajos aquí, qué padre, mucha gente va a trabajar ahí y va a haber un auge, ¿no? En los empleos y en el estilo de vida en la zona. Y ya cuando estaba operando, tuve la oportunidad de entrar y ni siquiera entré a todo el área, o sea, prácticamente casi me asomé nada más así por una puerta. Y yo creo que si hay 50 empleados ahí adentro son muchos. Sí, no hay nadie. Todos son robots, o sea, los montacargas son robotizados, puras bandas donde están moviendo las cosas y personas que nada más están operando las bandas de las cosas que se están moviendo y de cómo están preparando las órdenes. Y pues muy poca gente operando en realidad. Montacargas operados por personas, muy pocos. Quiero pensar que por aquí tengo un video, se los pongo en un momento, pero me sorprendió realmente cómo pues no, en realidad, ese monstruo de edificio que hicieron era para que hubiera miles de personas trabajando, porque pues, en otras ocasiones tú hubieras visto un edificio de ese tamaño. Recuerdo allá en donde yo crecí, en el estado de Chiapas, en una ocasión, ver cómo movieron una fábrica que fabricaba cajas para empacar. Toda esa zona es zona bananera, entonces no, era lógico, ¿verdad?, que movieran ahí la logística, la fabricación de las cajas en la que empacan el plátano. Entonces, igual, una nave enorme y empleó un chorro de gente, un chorro de gente. No como que para que, wow, cambió la vida en la ciudad, pero pues obviamente sí, la mano de obra era esencial. Pero hoy en día eso se está acabando porque las máquinas nos están reemplazando. Dentro un almacén de Amazon y toda la tecnología que tiene. Sí, voy a aplicar. Antes de entrar nos dieron el equipo necesario para cuidarnos, incluidos unos como caparazones que nos pusimos en los pies por si alguno de los robots chocaba con nosotros. Aquí podemos ver las bandejas que van llenas de productos que vende Amazon. Este video que están viendo no está en cámara rápida, así de veloces van los contenedores con los paquetes listos para ser enviados. Y sí, la velocidad a la que van es impresionante. Esto que ven detrás de mí es como los paquetes llegan a una banda, la banda detecta el tamaño del paquete y hace la caja a la medida. Esto para evitar los desperdicios, para evitar tanta contaminación. Aquí estamos viendo cómo la máquina arma la caja, queda lista, la cierra y la etiqueta. Los paquetes que van en los sobres los pone un humano dentro de la máquina y la máquina genera el sobre. Este robot que ven aquí se llama Proteus. Puede cargar contenedores con hasta 400 kilos de paquetes ya empaquetados y llevarlos al área donde es su código postal correspondiente para después ser enviados.
Generalmente en las fábricas o en los almacenes, los robots o la maquinaria pesada está separada de los humanos por seguridad, pero Proteus es un compañero más de trabajo. Con inteligencia artificial escanea todo lo que ve a su alrededor y decide las mejores rutas para no chocar con los colaboradores humanos. Y sí, eso que ven al frente son sus dos pequeños ojitos. Estos ojitos tienen varias funciones. Una es hacer contacto visual con los trabajadores, lo que le da un sentido de seguridad de manera inconsciente a los empleados. Proteus dirige su mirada al humano más cercano y es muy simpático ir viendo cómo va volteando a ver a todos lados. Se ubica en el espacio gracias a algunas marcas que hay en el piso. Aquí podemos ver cómo estos dos modelos se comunican para no chocar entre ellos. En general van mucho más rápido, pero como aquí habíamos muchas personas viéndolos, por prevención y por precaución van mucho más despacio. Estos grandes contenedores se separan dependiendo del código postal. Aquí vemos dos Proteus que se fueron a cargar y hacerse un diagnóstico solitos. Pues también nos está reemplazando un programa. Ya la contabilidad la puedes en realidad. Vacías todos los datos y pues ya te lo acomoda y te lo deja listo para que hagas tus declaraciones de impuestos, para que hagas, si tienes una auditoría y si tienes todo bien detallado, pues la máquina lo acomodó, el software lo acomodó y entonces no tienes que depender de un contador. El resultado de todo esto, pues es que lo, lo que se me viene a la mente es que simplemente los sueldos se estancaron, ¿no? Porque en el momento en que empieza a haber una opción B para la mano de obra, para el reemplazo humano, pues lo que te ofrezco yo como un salario se va a estancar o va a ser menos. ¿Te quieres quedar a trabajar? Te voy a pagar menos porque ya no necesito pues que estés aquí a diario. Y si no quieres, pues bye bye. Ahí ocupo yo un robot, ocupo una máquina o un programa de computadora que haga lo que estás haciendo tú, ¿verdad? Y mientras tanto, mientras todo esto está sucediendo, el costo de vida sigue subiendo. Y yo estoy ofreciéndote menos salario por el mismo trabajo o quizá más de lo que estabas haciendo, porque ahora resulta que sí te puedo hacer venir a trabajar las 8 horas, la mitad de lo que estabas haciendo lo hace ahora una máquina, pero a ti, pues te dejo aquí las 8 horas, pero ahora vas a hacer 3 cosas diferentes de la que yo te contraté originalmente para que hicieras, entonces tienes más carga de trabajo y solamente te estoy diciendo, si te quieres quedar, te voy a ofrecer menos. Entonces, digo, son muchos los escenarios que convergen y que acaban teniendo un gran conflicto para seguir entonces manteniendo el nivel de vida que tenía la clase media en los años 70, en los años 80. Pues estamos ahora entonces en un mundo en donde hay menos oportunidades, hay más competencia, y no solamente de las máquinas, porque también podríamos hablar de la población. ¿Cuánto aumentó la población de los años 80 a los años 2000 y a hoy en día? O sea, 80, 20 años después, y 20, 20, 40 años después, 45 años después, ¿cuántos somos ya en el planeta? La competencia está bastante fuerte, o sea, somos muchos ya, no se compara. Y pues seguimos todos parados en el mismo mundo, en donde ya no te van a recompensar lo mismo por el trabajo que estabas haciendo como lo recompensaban antes. Ese es el detalle. Y el costo de vida sigue subiendo, creando entonces una desigualdad económica entre la sociedad, los ciudadanos de a pie, vuelvo a mi término, y las élites financieras, las élites del poder, las élites que controlan la economía. Por eso es bien importante que como ciudadanos de a pie aprendamos cómo funciona ese juego financiero, cómo funciona ese juego en la vida, porque va a ser, de por sí es difícil. Entonces, cuando no lo entiendes, pues no sabes ni por qué trabajas y nomás parece que no sales del hoyo. No solo podemos culpar a la tecnología o la exportación de mano de obra, porque las reglas del juego pues han ido evolucionando también. Y ese 1% que es el que controla la mayor parte del dinero, pues obviamente también ha estado evolucionando y tratando de siempre ganar más. Entonces, somos más, ese 1% sigue controlando la gran cantidad de dinero en la economía y la clase media pues se está encogiendo, aunque somos más, porque el 1% sigue siendo nada más rico. Muchas de las situaciones que propiciaron este cambio, pienso que fueron pues favores políticos para empezar, ¿verdad? La clase política favoreciendo a un grupo pequeño de amigos, propiciando los escenarios perfectos para que solamente un poco, un pequeño porcentaje de la población se beneficiara. El resto de nosotros, pues, pedalearle, ¿no? Nada más. Entonces ese pequeño grupo, el 1% que controla, pues tiene todas las grandes corporaciones. Quiero mostrarles ahorita una gráfica muy interesante de cómo un grupo de cierto nicho de mercado controla todas las otras marcas. Entonces, nada más hay como 20, 30 marcas que en realidad son los dueños de todas las otras que aparentan competencia, pero es un grupo muy pequeño de empresas y transnacionales que controlan en realidad la gran mayoría de lo que consumimos y de lo que existe y de lo que se fabrica y de lo que circula y de lo que hacemos y en lo que viajamos, en lo que nos divertimos. O sea, es un puñado de empresas nada más que están detrás de
toda la gran ilusión de la competencia en los mercados. Y obviamente, pues favoreciendo la clase política, recortes de impuestos, muchos de la mano de obra se fue a otros países con la promesa de ya un cero impuestos, ¿no? A la producción del producto en el país, con tal de atraer la fábrica hacia esos lugares. Y eso pues solamente funciona en el inicio como un anzuelo. Una vez que estás ahí, pues se remueve, ¿no? Y ya hay manera de lucrar, ya que está esa fábrica en esos lugares. De todos modos, sigue siendo sumamente lucrativo que hayan llevado la mano de obra a otros lugares donde les está costando un porcentaje mínimo comparado a lo que estaban pagando en mano de obra en otros lugares. Todo eso pues trae menos protecciones a la clase, trajo menos protecciones a la clase trabajadora. Los sindicatos que antes defendían, por ejemplo, un salario justo para cierta área en la clase trabajadora, pues fueron perdiendo fuerza, fueron desapareciendo. Y pues realmente la brecha entre el 1% que tiene la gran mayoría del dinero y la clase trabajadora, pues creció demasiado. Al grado que hoy pareciera ser que ya nada más acumular $100,000 es imposible. No hablemos del millón. Hace 50 años, un buen empleo te, te permitía tener movilidad, podías viajar, podías tener tu casa, tener carro, tener algunos lujos, tener una casa en la playa, tener una casa en la montaña, o sea, no sé, ¿verdad? Y hoy hay algo bien curioso. En uno de esos summits que ha habido de los foros económicos mundiales, hace un par de años, o creo que fue durante la pandemia, uno de los eslogans que tuvieron para la Agenda 2030 fue, decía ese eslogan: tendrás, no tendrás nada y serás feliz. El eslogan. Bueno, pues es programación mental para las grandes masas. O sea, déjate quito la lana, te digo, y te pongo bien fregado, pero no te quejes, sé feliz, ya no te alcanza para ser dueño de la cama donde duermes, me la tienes que rentar, pero no te quejes, porque pues no tienes que darle mantenimiento a la casa que me rentas, yo le doy mantenimiento, pero ya no hay acumulación de riqueza. O sea, eso es lo que precisamente es el poder de acumular, ya se lo quitaron completamente al ciudadano de a pie. Tienes en realidad que hacer un gran esfuerzo, tienes que pensar 1000 veces más y buscarle. Sí hay opciones, sí hay opciones. No crean que solamente estoy trayendo aquí malas noticias, sí hay opciones y se puede. Entonces, volviendo al tema de que si tenías un buen trabajo como perteneciente habitante de la clase media, pues tenías la opción también de escalar, acumular y subir. No todo el tiempo era un favor político, no todo el tiempo teníamos que echar mano del nepotismo para poder entonces lograr algo súper, súper relevante que nos apartara del resto de la sociedad y dijeras, wow, qué exitoso empresario, ¿no? Hoy en día pareciera ser que esa es la única manera. O sea, si no hay favores políticos y favores de nepotismo o cuestiones de nepotismo, no se puede avanzar. Es bien difícil. Y yo lo he experimentado recientemente con un proyecto en el que estaba involucrado, donde por más que toquemos puertas y vamos y visitamos y le damos y le damos, no, y el que está ahí está sentado en su lugar y no se mueve. Es difícil. La escalera para poder subir prácticamente está rota. Curiosamente, pues lo único que ocasiona todo esto es traer un estancamiento a la clase media. Y pues en ese estancamiento, todos nosotros pues venimos cayendo en la precariedad, no hay opción. Y cuánta gente, no quiero pensar, se deprime y simplemente, ya no quiero hacerlo, ¿verdad? Ya no quiero intentarlo, sigue estando tan difícil lograr algo. Entonces, pues el costo de vida y los niveles de endeudamiento que existen en la clase media, pues viene siendo ese collar, ¿no? Para que no avances. O una jaula de la que casi casi podría decir es imposible salir, ¿no? Entonces la gente que dependía o la familia que dependía aunque tuvieran un buen trabajo, mientras todo esto sucedía de la migración y de la exportación de empleos de fábricas y la mano de obra mandándolo a otro lugar, la implementación de la tecnología que se ha venido dando, pues el costo de vida pues sigue subiendo y la vida se volvió más cara. Comprar una casa para muchos ya es inalcanzable. Hace poco estaba viendo uno de los precios de las casas en el otro lado de la frontera, del lado de México, Ciudad Juárez. Porcentualmente
a lo que cuestan las casas de este lado, en el lado americano. Las casas en Ciudad Juárez están carísimas. O sea, para lo que cuestan, por la cantidad de metros cuadrados que tiene la casa. Con esa cantidad de dinero compras algo aquí, de este lado, y va a estar obviamente en una mejor zona. Y si tú lo quieres ver como un punto de partida de inversión, comprar una casa en Ciudad Juárez para rentarla, o sea, las rentas no son equitativas de acuerdo a lo que valen. Están excesivamente caras y si la rento lo que me va a dar de renta, o sea, no es ni siquiera, no es un buen retorno en mi inversión. No tiene sentido. También las casas en Estados Unidos han subido demasiado de precio. O sea, escuchaba, ¿verdad? De la familia, decían, no, pues el abuelo cuando llegó acá pagó $2,500 por la casa. Esa casa vale hoy $150,000. Claro, pero en los años 60, 70 ha encarecido, obviamente, todo. Bueno, no voy a entrar en detalles, nada ha encarecido, lo que vale menos es el dólar, pero ese es otro tema. Hoy estamos hablando de cómo la clase media está desapareciendo. La media alta y la media media, y ya todo es media baja, y en un punto todo va a ser o clase alta y clase baja, y punto. Clase media creo que va a desaparecer eventualmente. Y volviendo al tema, otra cosa que, por ejemplo, creo que puede ser inalcanzable, aunque de cierta manera no lo he padecido, es el costo médico. La razón por la que digo que no lo he padecido es porque pues, mi madre es doctora, entonces siempre tuve la doctora en la casa. y, y cuando ya no vivía en mi casa, pues siempre me pasaba algo y oye mamá, me duele esto, me duele el otro, y casi me recetaba por teléfono, este, o me decía, ¿no? Qué es lo que había que hacer. Gracias a Dios no he tenido que afrontar un gasto grande médico en lo que va de mi vida, pero sí he visto también cómo eso afecta a una familia. Porque por tener un gasto médico, te deja en la calle, te deja en la calle. Estudiar. Uno de los principales factores de endeudamiento de la sociedad hoy en Estados Unidos son los préstamos estudiantiles. Fue también una manera de crear dinero, porque en el momento en que endeudaron a la sociedad de esa manera, o sea, tienes 18 años, ya saliste de la prepa, vas a la universidad, aquí está un préstamo. ¿Por qué te van a calificar para prestarte el dinero para pagar la colegiatura de un colegio privado? Porque aquí no existen colegios de gobierno o universidades de gobierno. Tu único requisito es terminar la prepa y tener 18 años. Generan una cantidad de dinero enorme y generan una cantidad de deuda, obviamente. La persona que debe el dinero de esas colegiaturas que pagó por 5 o 6 años en la escuela, no se la van a empezar a cobrar hasta después de un año, después de terminar la carrera y cuando se una a las fuerzas laborales, pero de los 30, 40 años útiles de pertenecer a la fuerza laboral, te vas a pasar 20 pagándolos. O sea, porque en cuanto acabas de salir de la universidad, todavía no te compras una casa, todavía no te compras un carro, pero ya debes $250,000 de todo lo que te prestaron para las colegiaturas. O sea, entonces, mucha gente simplemente no está estudiando. Y los que sí, pues están endeudadísimos, porque precisamente si perteneces a la clase media actual, para lo que cuestan las colegiaturas ahorita en una universidad, pues, no puede pagarla una persona con un trabajo. Otra de las cosas que empezó a suceder, obviamente, es que pues, antes solamente una persona de la pareja en una familia, en una casa de la que trabajaba. Hoy en día es casi obligatorio que las dos trabajen. Y si no trabaja una, o si nada más trabaja una, hay muchas limitantes. Entonces, pues la fuerza laboral también aumentó. Obviamente, después de la guerra, después de los 50, los movimientos feministas que fueron impulsados no solamente porque había falta de mano de obra, porque no había hombres, empezaron a impulsar los movimientos feministas que hoy están muy distorsionados, pero originalmente era eso. Las mujeres van a votar, van a tener derecho en la sociedad, pero lo que necesitaban era mano de obra. Entonces, ok, vamos a entrar al reconocimiento social, pero necesitamos que también entonces formes parte de la fuerza laboral. Y era una manera de cambiar el paradigma de lo que siempre había sido, ¿no? La mujer no era la fuerza laboral de la sociedad. Entonces, lo que antes era alcanzable con un salario decente, ahora requiere años de ahorro o simplemente que adquieras una deuda impagable, prácticamente. Hoy en día, pues millones de familias dependen de préstamos y tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, ¿no?
Es triste también ver cómo, por ejemplo, jóvenes que apenas se incorporan a la fuerza laboral, pues no logran independizarse tampoco. Estaba escuchando hace unos días en el radio que el porcentaje de muchachos jóvenes en los últimos 10 años, o sea, cumplían los 18 años los jóvenes y se salían de su casa para independizarse, para irse a trabajar a otro lado, ir a estudiar a otro lado. Entonces, el porcentaje de jóvenes comparado a hace 10 años, al día de hoy, se están yendo a los 18 años de su casa o a los 20 años de su casa para independizarse, había subido un 86%, lo cual coloca al 86% de la población que hace 10 años cumplió 18 años, hoy tiene 28 años y todavía vive con sus papás, porque no logra independizarse. Dato bien curioso. 10 años después, 86% más de los jóvenes que hace 10 años cumplieron 18, hoy siguen viviendo en la casa de sus papás. Es, es nada más y nada menos la demostración de la destrucción de la clase media. Entonces, esta clase media, en algún punto en la historia de la sociedad, significaba o era el símbolo de la libertad económica, ese grupo de personas hoy está atrapada y tratando de sobrevivir el día a día, tratando de no hundirse más, ¿verdad? Pedir un préstamo para pagar otro y seguir haciendo ese rodar el barril, y llega un punto en el que no logras acumular y lo que habías acumulado o lo que heredaste lo tienes que vender para pagar. Triste, pero eso es lo que está sucediendo. Y pues una de las cosas que podemos plantearnos es, ¿hay salvación para esa clase media? Yo opino que sí la hay, pero no es para todos. Sí hay manera de salvar, y pues esto acaba siendo como una reflexión, ¿no? También eh, a una llamada de atención para tomar acción. Lo, lo que puedo ver a un futuro inmediato es eh, un cambio total en la sociedad, de nuestros sistemas económicos sociales, y, y quisiera ojalá poder explicar en todos estos videos, y esa es la intención del canal, tratar de que más gente posible de mis amigos, de mis familiares y de toda la gente a la que logre llegar esto, puedan, puedan tomar un plan de acción para poder brincar a ese nuevo sistema. Se escucha mucho últimamente el término de nuevo orden mundial. Y sí, desde los años 80, cuando el presidente Bush, papá, era presidente, se empezó a acuñar ese término del nuevo orden mundial. En ese momento, pues se referían obviamente a la consolidación de la hegemonía del dólar. Hoy el nuevo orden mundial, pues tiene la agenda de la que mencionaba más temprano, de los foros económicos mundiales 2030, que usan como eslogan el no serás dueño de nada y serás feliz. Pues te dejo a reflexionar y que sirva como una advertencia a este video. Hay manera de transicionar, y es simplemente no, cuando en las noticias te causan la distracción. No todas las noticias son malas, no todas las noticias son mentiras, pero la gran mayoría es, aunque sea verdad, es producida para causar una distracción. Eventos como este de los aranceles es para que estemos volteando hacia un lugar mientras las élites están haciendo otra cosa en otro. Entonces, es no fijarnos en lo que dicen, más bien fijarnos en lo que están haciendo. Y de lo que están haciendo es tratar de entenderlo, atar cabos y tomar acción. Los nichos de mercado donde se pueden hacer inversiones mínimas que pueden cambiarte la vida están ahí. Yo creo haber encontrado un par de ellos, y a toda la gente que se me atraviesa les platico, pero sí hay manera de que transicionemos a ese nuevo mundo tecnológico en el que estamos ya a las vísperas, estamos a la entrada de él, ya está funcionando y está avanzando en una manera súper rápida. Hoy escuchaba una noticia acerca de
precisamente de los agentes de inteligencia artificial como el ChatGPT, el ChatGPT. O sea, ya hoy cuántos existen. Está el ChatGPT y está el chino y está otro que es el de Apple y está el Grok que es el de X y acaban de lanzar el de Microsoft. O sea, el agente de inteligencia artificial de Microsoft pareciera ser que es el más rápido. Porque Microsoft tiene acumulando datos desde que empezamos a utilizar las computadoras con el famoso Windows. Entonces, la cantidad de información que ya poseía la empresa es estratosférica. Te lo voy a poner en un ejemplo bien fácil. Sale el ChatGPT, y es una bicicleta. Sale el que sigue y ese era una moto. Y salió uno nuevo y ese era un auto deportivo. Y hoy sale el de Microsoft y ese es un cohete para viajar a la luna. O sea, es la cantidad de información y la rapidez con la que trabaja, a diferencia del primero que salió. Y es muy probable que en unos meses salga otro y ese otro que va a salir, ¿qué va a ser? Un hoyo negro en el espacio donde vas a poder viajar en el tiempo. O sea, así de grande es la magnitud y la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo podríamos revertir la destrucción de la clase media? ¿Tienes alguna idea? Yo no creo que logremos ver la reversa de la destrucción de la clase media. Es así como algo parecido al arca de Noé. Ahí estaba el arca y ahí entraron los animales, pero nada más entró un par de cada uno. No entraron todos. Así que una bola de leones y una bola de elefantes y una bola se ahogaron. Solo algunos. Y esos algunos pues, fueron los que prestaron atención, que estaban por ahí cerquita y son los que ahora llegó ahí Noé y órale, métanse a la fila y métanse al barco. No dejes pasar por alto la información. Trato de que todos estos videos de alguna manera sienten una base, un precedente, para que poco a poco vayamos hablando de cosas más eh, técnicas y más complicadas. Yo no soy un asesor financiero, yo no soy un economista, pero he logrado atar cabos de para dónde va la marea. Y lo único que he logrado hacer y que es lo que yo quiero transmitirles para que ustedes lo logren es subirnos en esa tabla de surf y surfear las olas. Porque la marea no la vamos a parar. El tsunami no lo vamos a parar. Y si te quedas ahí parado, te va a llevar. No propongo que hagas lo que te digo. Yo solamente en algún punto voy a enseñar lo que yo estoy haciendo. Y no es un tema sensacionalista. No voy a decirte, solamente estoy repitiendo porque lo escucho en todos lados y quizás solamente sea el algoritmo en mis aparatos electrónicos, pero todo va para la digitalización del dinero y las criptomonedas. No todas las criptomonedas tienen futuro, no todas las criptomonedas son viables, no todas las criptomonedas ni todos los temas de criptomoneda van también a transicionar a ese otro lado del tsunami. Voy a ponerlo así, el 95% de las criptomonedas que existen van a desaparecer. Entonces, también es complicado, pero es como lograr ver la luz al final del túnel o lograr ver entre los árboles cuando ya estás en el bosque. Solamente sé un poquito abierto a aceptar el cambio. Yo recuerdo cuando se empezaban a implementar las computadoras en un lugar donde trabajaba y personas mucho mayores que yo pues se rehusaban a aprender, pero nos te ponían una computadora enfrente y teníamos que usarla para el trabajo. Entonces, lo mismo está sucediendo. ¿Cuánta gente no se rehusaba o se rehúsa al utilizar un teléfono inteligente y quieren seguir con un teléfono facilito nada más para llamadas y demás? ¿Verdad? Pero pues hoy en día tenemos en la palma de la mano, a 5 segundos, cualquier portal a la información de todo el mundo. Entonces, eh, lo mismo está sucediendo con la economía. Se llevaron los medios de comunicación y la manera de comunicar al mundo al Internet y se agilizó todo. Ahora están llevando el sistema monetario al Internet. Ese es el resumen, así es como quizá pueda que lo entiendas mejor y lo puedas aceptar de una manera más fácil. No estoy diciendo que rehuses a creer lo que siempre has creído, a que si el dinero, si no lo tienes en la mano, no es tangible, si no es tangible, no es real.
Pero así como hoy en día ya no tienes que escribir una carta en un papel para enviarla a un familiar o un ser querido, solamente tienes que redactar un correo electrónico y mandárselo y les llega en segundos. Lo mismo está sucediendo con el dinero. De la misma manera como la industria del correo secular, y no desapareció, pero se cambió, lo mismo está sucediendo con el sistema monetario. Entonces, volviendo como una conclusión a esto de la clase media, pues la clase media no se destruyó por accidente, fue por diseño. Y precisamente es ese nuevo orden mundial y esa Agenda 2030 a la que vamos. No fueron decisiones económicas o políticas que no tenían bajo control. Fue totalmente diseñado, es la ingeniería social. Y simplemente hoy estamos en esa encrucijada, estamos ahí parados ahorita en ese cruce de caminos en donde no hay vuelta atrás y no queda más que adoptar algunas de las maneras como va a funcionar el mundo en un futuro muy cercano, porque esa transición va a suceder en los próximos 5 años y en los próximos 10 va a ser un mundo totalmente diferente al que hoy estás viendo el día a día. La semana pasada veía una entrevista con que le hicieron a Elon Musk y le preguntaban acerca de la inteligencia artificial y él les decía que más o menos en 5 años, más del 50% de los automóviles que van a andar en la calle se van a manejar de manera autónoma. Y más o menos en unos 10 años, cerca del 90% de los automóviles van a ser autónomos. And if you just plot the points on the curve of how well autonomy is progressing and just believe the curve, it's headed towards unsupervised full self-driving very quickly at an exponential pace. Each release, you'll see it, there's a big improvement, and it looks like an exponential. So, and it's very clear that will actually go to the point where it is actually far safer than a person driving the car. O sea que ya si quieres manejar, pues a lo mejor va a haber un negocio ahí de alguien que va a tener una pista para que vayas a rentar un carro y puedas manejar un carro tú manualmente como lo haces el día de hoy. Porque en 10 años va a ser un hobby. Ya no vas a necesitar manejar un vehículo. Los vehículos van a ser autónomos. ¿Será que podemos construir o reconstruir ese sueño otra vez de tener un trabajo digno que te provea lo suficiente para que puedas vivir acomodadamente y no al día? ¿O estaremos condenados a ser una sociedad de extremos y solamente el 1% que hoy controla serán los que están arriba y el 99% esté abajo y no exista un escalón en medio? Qué qué difícil, ¿no? El, el poder prever que a futuro, en realidad sí, el 90 al 99% de la cadena social vamos a estar ahí abajo. Hace muchos años escuchábamos la palabra millonario todo el tiempo. El millonario, el millonario. Hoy escuchamos billones, el billonario. Y los gastos gubernamentales son trillones. Ya ni siquiera puedo ahorita decir qué es lo que sigue de un trillón, de tetrallón. Qué curioso a lo que hemos estado llegando. Lo que perdemos al no tener una clase media, pues no es solo un grupo social, sino es la vida misma de tener una vida justa, un salario justo para proveer para nuestras familias de manera justa. No estoy hablando de excesos, pero es algo siniestro que a mí me pone a pensar. Y es la razón por la que hoy hice este video para que ustedes también piensen y si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos compartido el día de hoy, escríbanme aquí abajo. Los invito a que se suscriban al canal, denle like y también sigue el canal en Facebook. Voy a dejar el enlace a Facebook aquí abajo y viceversa. En Facebook les dejaré el enlace para que reciban notificaciones. Estoy seguro de que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por escucharme hasta el final.